Vamos a buscar ahí entonces en Primera de Corintios, capítulo 15, versos 50 al 53, y vamos a dar lectura en el nombre de nuestro hermoso Señor Jesucristo. En el verso 50, discúlpeme, dice así: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y grabémonos bien esta palabra: todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nuevamente hago énfasis en esta palabra: resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Dios le bendiga, querido hermano. El tema y la palabra del día de hoy que vamos a estar tocando, analizando, es el tema que vemos en pantalla: el cuerpo glorificado. El día de hoy quiere el Señor entregarnos, y nosotros que estemos pendientes y al tanto de lo que significa el cuerpo glorificado, que según la palabra de Dios es el que vamos a tener en cierto momento específico, y específicamente cuando ocurra el arrebatamiento, cuando ocurra en el caso de aquellos que han fallecido, que han muerto en la primera resurrección. Gloria al Señor. Este es un tema que el apóstol Pablo se encargó a través de muchas de sus cartas, muchos de sus libros, muchas de sus enseñanzas a las diferentes iglesias. Se ha encargado de plasmar de una manera contundente, ya que en muchas cartas, ya sea Filipenses y sobre todo Primera de Corintios, también en otros libros como Colosenses, habla también el apóstol Pablo fervientemente acerca de la resurrección que los santos van a tener en aquel día. Y habla perfectamente y defiende también su fe, como por ejemplo en Agripa también, ante ese emperador, defiende también su fe y también habla acerca de la resurrección que los santos van a tener que pasar y van a tener que vivir. Una resurrección, una transformación que va a ser necesaria para que el creyente pueda vestirse de una ropa coherente, de una ropa que sea acorde al reino que vamos a estar viviendo. Es imposible que nuestro cuerpo humano, carnal, con sus defectos, con sus pecados, con su naturaleza caída desde el huerto del Edén, es imposible que este cuerpo pueda entrar al reino de los cielos, que pueda compartir gloria con nuestro Dios, debido a que nuestro cuerpo mortal, pecaminoso, es carente de la misma. Por lo tanto, Pablo se encargó en darnos ciertos atisbos y, como bien lo planta aquí, algunos misterios acerca de lo que va a suceder en aquel precioso día, en donde va a haber una transformación de nuestros cuerpos. Vamos a estarlo viendo, y el apóstol Pablo se encargó de plasmarlo bien en cada una de sus cartas y de sus enseñanzas. Él defendía la resurrección de los muertos, ya que es un eje principal del cristianismo. Porque ¿quién más que otro resucitó de los muertos? Fue nuestro precioso y amado Señor Jesucristo. Él resucitó de los muertos, venciendo a la muerte y finalmente dándonos a todos nosotros vida eterna. Por lo tanto, la resurrección es un hecho fundamental en el cristianismo. Es un hecho fundamental para el creyente, y es en donde la fe realmente tiene su fundamento. Porque en uno de esos libros, en una de esas cartas que Pablo escribe a las distintas iglesias, habla que realmente si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que nosotros creyésemos o creemos sería realmente en vano. Si Él no hubiese resucitado, o si eso hubiese sido una mentira, una invención humana, toda nuestra fe sería totalmente en vano, porque el sacrificio de Dios no hubiese servido absolutamente para nada. Si Él no hubiese resucitado, jamás hubiese habido una victoria sobre la muerte, jamás hubiese habido una victoria sobre el pecado. Más la palabra dice claramente que Él murió
porque es así, Él murió en su cuerpo, Él murió en su carne, en la cruz, Él expiró, dice la palabra de Dios, pero Él también resucitó al tercer día, venciendo a la muerte y venciendo al Hades. ¿Cuántos dicen amén? Y este cuerpo en el cual Jesús posteriormente a su resurrección adquirió, fue un cuerpo totalmente diferente al que Él tenía desde antes de que Él muriese. La palabra dice que ese cuerpo era un cuerpo totalmente diferente, era diferente en su naturaleza, diferente en su esencia, totalmente diferente al que Él estaba antes de. Vamos a estarlo viendo ya en este tema que vamos a hablar el día de hoy. Y la verdad es que la palabra de Dios a través de 1 Corintios capítulo 15, versos 50-53, Pablo es bien específico en que no hay ni carne ni sangre que pueda heredar el reino de los cielos, porque ninguna persona con su cuerpo, ninguna persona con su humanidad va a poder ser apto para el reino de los cielos, sino que antes de esto, para que una persona pueda ser apta para entrar al reino de los cielos, tiene que haber sí o sí una transformación física, una transformación de nuestros cuerpos, para que podamos nosotros ser aptos para el reino de Dios. Y él especifica que en un momento en específico, que es en un abrir y un cerrar de ojos, como él lo explica, en ese momento, en ese abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como todos sabemos, el rapto o el arrebatamiento, se tocará una trompeta allí en los cielos, será el momento en ese abrir y cerrar de ojos en donde primero los muertos en Cristo van a resucitar. Esto no es ciencia ficción, por supuesto, no es una película para nada, sino que esto va a suceder de esta manera. Los muertos van a resucitar y gloria a Dios, porque esto es necesario que ocurra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y no solamente van a resucitar, así como ya, y como en su cuerpo que era carnal y todo, sino que van a resucitar de una manera especial. Como dice la palabra de Dios en el verso 52 de lo que acabamos de leer, van a resucitar incorruptibles. Su cuerpo físico ya no va a ser el mismo de antes. Va a generar una transformación en este proceso, en este abrir y cerrar de ojos, en esa final trompeta. Va a generar un cuerpo diferente al que estos tenían anteriormente, antes de la muerte. Y van a resucitar de una manera incorruptible. Y la palabra de Dios también dice que nosotros seremos transformados. Seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad. O sea, es necesario, es fundamental. Si nosotros queremos estar arriba en los cielos y queremos morar en la santidad y en la gloria de nuestro Señor, es necesario que este cuerpo físico, corruptible, falto, se vista de incorruptibilidad delante de Dios. Va a haber una transformación. Por eso les explicaba que grabémonos bien esta palabra, una transformación para hacer un cuerpo incorruptible. Y esto mortal, que es nuestro cuerpo físico, se vista de inmortalidad. Son conceptos que el apóstol Pablo maneja y que nos enseña a nosotros y lo que finalmente va a suceder en aquel precioso día, en ese abrir y cerrar de ojos de la iglesia. Gloria al Señor. Una transformación viene de la palabra griega, porque sabemos que el Nuevo Testamento está escrito básicamente en griego en su gran mayoría. La palabra transformación viene a ser en griego la palabra metamorfosis. Y esta metamorfosis viene a representar un cambio que se sufre y pasa de un estado a otro. La palabra metamorfosis hace alusión a un cambio que se sufre y se pasa de un estado a otro. Esta palabra metamorfosis en el griego se hace siempre referencia o se toma como un buen ejemplo la vida de la oruga. Sabemos que la oruga pasa a ser alguien que se arrastra, alguien que se mueve dentro de las plantas de donde ellos quieran, pero este se transforma, genera una metamorfosis en ellos y terminan siendo luego de esa crisálida que conocemos, termina transformándose en una mariposa, ¿verdad? Termina extendiendo sus alas y ya no se traslada por tierra, sino que comienza a trasladarse ahora por los aires. Hay una transformación, hay una metamorfosis, hay un cambio de un estado a otro. Pero hay algo que pasa entre la oruga a una mariposa, es que la mariposa
en sí sigue siendo una oruga, solamente con alas. Una oruga con alas y con distintas cualidades. Así, de la misma manera, el cuerpo del cristiano, cuando sea transformado, y esto hay que tenerlo muy, muy en claro, porque ya lo vamos a estar viendo con más detalle, pero Pablo se especifica en señalarnos en que nosotros, el cuerpo va a seguir siendo cuerpo. ¿Vale? No quiere decir que sea un cuerpo espiritual. Que se entienda bien esto. El cuerpo va a seguir siendo cuerpo, pero el cuerpo va a sufrir una transformación, una metamorfosis de un estado a otro. Y este cuerpo, que era corruptible, se va a transformar en ese mismo cuerpo, pero incorruptible. Y vamos a ver con qué cosa. Este cuerpo se va a transformar incorruptible debido a qué. Vamos a buscar 1 Corintios, capítulo 15, verso 43, en donde nos da la respuesta y nos habla en unos versículos antes del mismo capítulo, en el verso 43, y nos explica, se siembra en vergüenza. ¿Qué se siembra en vergüenza? El cuerpo, la carne. Nuestro cuerpo se siembra en vergüenza porque desde el inicio que nosotros desde el inicio que nosotros salimos del vientre de nuestra madre, de que fuimos creciendo, fuimos adquiriendo el pecado debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y este cuerpo se siembra, o sea, comienza en vergüenza, porque el cuerpo no es perfecto y usted y yo conocemos lo que hace la carne en nuestras vidas. Se siembra en vergüenza y dice, pero se levantará con gloria. Quiere decir que se siembra en vergüenza, pero una vez muerto, dentro del contexto que nos habla Pablo en el capítulo 15, se va a levantar un día en gloria. Y se siembra en flaqueza, o sea, nace el cuerpo en flaqueza, vive en flaqueza, y se levantará con potencia. Gloria al Señor. En las otras versiones, la Reina Valera 1960, dice, se siembra en deshonra. El cuerpo se siembra en una deshonra tremenda y resucitará en gloria. Se siembra en debilidad y resucitará en poder. Gloria al Señor. Vale decir que el cuerpo va a morir. Va a morir en esa deshonra. Va a morir en esa flaqueza. Va a morir en esa debilidad. Porque es así. Nuestros cuerpos están sometidos a una carnalidad que es imposible de quitar si fuese por nuestras propias fuerzas. Si bien nosotros en nuestro camino estamos en un proceso de santidad, de santificación progresiva, pero nuestro cuerpo sigue siendo nuestro cuerpo. Nuestra mente sigue siendo nuestra mente, nuestro corazón sigue siendo nuestro corazón. Pero este cuerpo, una vez muerto y llegado el momento en ese abrir y cerrar de ojos, va a ser transformado y va a ya no ser un cuerpo, ya no va a ser un cuerpo de deshonra, ni de flaqueza, ni de debilidad, sino que resucitará en gloria. Resucitará con una nueva naturaleza, resucitará con poder. Y si la palabra nos habla de resucitar, es porque eso antes estuvo muerto, lógicamente. Si hay algo que resucita es porque antes estuvo muerto. O sea, nuestro cuerpo estuvo muerto, pero va a resucitar con una nueva naturaleza. Va a resucitar en gloria y va a resucitar con poder. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Señor? Y la palabra dice en el verso 53 del mismo capítulo, esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Cuando Pablo dice esto, se refiere al cuerpo. Esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y hace referencia al cuerpo físico. Amén. No es un cuerpo espiritual, que esto quede bien en claro. Es el cuerpo que va a transformarse, que va a ser redimido en gloria. Por eso hablamos de un cuerpo glorificado. Por eso en la jerga cristiana se habla acerca de un cuerpo glorificado, porque va a ser el cuerpo redimido, cambiado su naturaleza en base a la gloria de Dios. Y esa transformación, esa metamorfosis, ese cambio de estado que es físico, lo va a hacer nuestro bendito y amado Señor. ¿Cómo lo va a hacer? Él solamente lo sabe. ¿Cómo va a ser el proceso de esa transformación? Solamente Él lo sabe, pero en lo que nosotros confiamos y descansamos es que Él lo va a hacer. Y vamos a ser aptos al reino de los cielos. Gloria a nuestro Señor. Segunda de Corintios 5, verso 1 al 4. También Pablo vuelve a escribir en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso del 1 al 4, y hace también referencia al cuerpo. Nótese bien, y quiero dejar esto bien enmarcado, es el cuerpo físico.
Es el cuerpo, lo que nosotros vemos, moreno, rubio, más gordito algunos más delgados, más velludos, otros más lampiños. Hace referencia al cuerpo. En el verso 1 de 2 de Corintios capítulo 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que por supuesto es nuestro cuerpo, habla de nuestro cuerpo, nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un ¿qué? Un edificio. Ya no es un tabernáculo, es un edificio. Una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos nosotros, como creyentes, entendiendo el Evangelio de nuestro Señor. Gemimos nosotros deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, es otra naturaleza, ya no es ese tabernáculo, sino que es ser revestido de esta nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y aquí habla en un sentido espiritual. Desnudos estábamos en el pecado. Desnudos estábamos en nuestro cuerpo. Estamos nosotros realmente. Si lo vemos y lo plasmamos aquí a la realidad de la palabra, nuestro cuerpo carnal lleno de pecado está desnudo delante de Dios. Pero más Dios hace la obra y la va a hacer. Y dice, pues así seremos hallados vestidos realmente y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Y por supuesto, en nuestra carne nos dolemos porque entendemos y fuimos transformados en nuestra mente, en nuestros corazones y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Sabemos lo que agrada y lo que no agrada a Dios. Y cuando fallamos, a nosotros nos duele porque entendemos que estamos fallando a la palabra de Dios, que fallamos constantemente y que caemos en pecado. El pecado no tiene dominio en nosotros, pero el pecado lamentablemente sigue haciendo también y muchas veces caemos en ese pecado, más no de condenación. Pero estamos en ese proceso de santificación. Y por eso Pablo nos dice, en este tabernáculo, nosotros en este cuerpo, en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, porque no queremos que Dios nos mire como somos realmente en nuestra carne, sino revestidos para que lo mortal, nuestro cuerpo, sea absorbido por la vida. Gloria al Señor. Aquí tenemos más atisbos acerca de este cuerpo, de esta transformación que va a generarse. Pablo compara el nuevo cuerpo como un edificio, como un edificio tremendo que ya no es un tabernáculo, que no está hecho de manos de hombres, sino que es eterna, que es eterno en los cielos. Y nuestro cuerpo dejará de ser. Nuestro cuerpo vamos a morir y como dice la palabra, nuestro cuerpo va a ir a la tierra nuevamente. Va a ir a la tierra y nuestro espíritu va a volver a donde es nuestro Señor. Pero nuestro cuerpo físico va a volver a la tierra, va a ser consumado y dará, y en aquel entonces cuando venga este abrir y cerrar de ojos y esta resurrección de entre los muertos, esta resurrección va a dar paso a un nuevo cuerpo glorificado en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El cuerpo vuelve a la tierra de donde salió. Cuando muramos, seamos sepultados o de hecho tirados a la mar, cremados, como usted quiera, va a volver a la tierra de donde salió, pero cuando llegue ese abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo va a resucitar. Y esto es increíble. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Resucitar aquellos cuerpos que han estado miles de años enterrados. ¿Cómo va a ser aquellos cuerpos de quienes fueron decapitados? De aquellos que fueron incinerados, de aquellos que fueron desmembrados, de aquellos que murieron y ya no hay ninguna carne debajo de los suelos, más que nada existen los huesos, que la descomposición del cuerpo hizo lo suyo, los insectos hicieron lo suyo. ¿Qué va a hacer Dios? Va a ser una obra tremenda, va a ser una obra extraordinaria, una obra increíble y nunca antes vista. Él va a volver a traer ese cuerpo que fue exterminado y que ya es parte del polvo de la tierra, va a resucitar en ese cuerpo, pero no con esa naturaleza anterior, sino que con una naturaleza incorruptible y glorificada. Gloria a nuestro Señor. ¿Cuántos creen esto con todo el corazón? Esto no es ciencia ficción, sino que esto es palabra de Dios. Gloria al Señor. Y la Biblia dice que gemimos con angustia por esta nueva vestidura celestial. Gloria a Dios. Pablo también nos habla en Romanos 8:23. Nos dice también, y nos habla acerca de esta nueva morada, de este cuerpo. Nos dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu,
que tenemos el conocimiento de la verdad, que tenemos la palabra de Dios, tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? Esperando la adopción, la redención de ¿qué cosa? De nuestro cuerpo. Esperamos esa nueva redención de nuestro cuerpo. Insisto, hablamos de un cuerpo físico, de un cuerpo que va a resucitar de una manera incorruptible. Esperamos, nosotros mismos gemimos por dentro esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria al Señor. Dios nos espera a nosotros, Jesús nos espera a nosotros con este cuerpo. Y todo aquel que cree en nuestro Señor pasará de muerte a vida. Y la palabra de Dios dice que aquel que cree en mí, aunque esté el muerto, vivirá. Y esa es una palabra y promesa de nuestro Señor. Y Él dijo, ciertamente yo vengo en breve. Ciertamente yo vengo en breve. Entonces debemos prepararnos, hermano. Vivir esta vida realmente como lo amerita. Realmente como lo que somos. Somos hijos de Dios. Y debemos vivir esta vida, este tramo, esta vida corta, pequeña, esta vida llena de vanidades, vivirlo conforme a la palabra de Dios y esperando esta redención, esta resurrección que Dios va a tener para nuestras vidas y que finalmente va a ser consumado todo lo que creímos, todo lo que confesamos en nuestra vida, va a ser consumado en ese acto, en ese cuerpo nuevo, en esa redención que se acerca. Nuestro Jesús dijo, ciertamente, vengo en breve. Algunos ya se han cansado de esperar a nuestro Señor. Unos dicen, bueno, ha pasado los años y Jesús aún no vuelve. ¿Qué pasó con Jesús? Pero para Él, dice la palabra de Dios, para nuestro Señor, para lo que es a los hombres el tiempo, para lo que el hombre considera 1000 años, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro 3:8, dice que para lo que el hombre considera como 1000 años, para Él es como igual a un día. Vale decir que para la realidad y el presente de nuestro Dios, Él no se ha tardado absolutamente nada. Él lo que es para Él, para el hombre es 1000 años, para Él es un día. Para lo que el hombre es una eternidad, para el Señor, dice específicamente, y quiero leerlo, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Gloria al Señor. Entonces, Él no retarda su promesa, hermano. Debemos mantenernos firmes en la fe, firmes y adelante, esperando esta adopción, anhelando esta adopción de este nuevo cuerpo que nosotros vamos a tener. Gloria al Señor. Nuestro tabernáculo terrenal fue construido en una imperfección y podemos verlo, podemos vivirlo, podemos nosotros sentir como nos hablaba la palabra de Dios el día anterior, muchas veces esa culpa de que decimos, bueno, fallamos a Dios y no queremos seguir fallando. Por supuesto, no condenatoria, pero sabemos cuando le fallamos a nuestro Dios. Y sabemos que nuestra carne nos juega muchas malas pasadas. Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar, de repente incluso hasta nuestra incredulidad, de repente nos juega mala pasada en nuestras vidas. Y nosotros, nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo, fue hecho en imperfección. Y delante de Dios, todo lo que va a estar delante de Dios debe ser perfecto y santo. Filipenses 3, 20, 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, y nuevamente vuelvo a retomar este término, transformará nuestro cuerpo, que es humillante delante de Él. Este cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Gloria al Señor, vale decir que no tan solamente seremos un cuerpo glorificado, seremos un cuerpo incorruptible, sino que el cuerpo venidero va a ser semejante al cuerpo que Jesús tiene en estos mismos momentos. Gloria al Señor, o sea, lo que nosotros somos una alpargata al lado de nuestro Jesús, por supuesto. Pero llegado el día, llegado esa transformación, este cuerpo humillante delante de Él, va a ser transformado y va a ser semejante, dice la palabra de Dios. Vamos a ser semejantes a nuestro Jesús. Gloria a Dios, no sé si usted se alegra con esta noticia, pero ya nuestras imperfecciones no van a ser más. Vamos a ser semejantes al cuerpo de la gloria suya de nuestro amado y bendito Señor. Por el poder con el cual
puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y nuestro cuerpo va a ser semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesús. ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! Todo lo que hicimos ahora, en comparación en esa resurrección, en ese cambio, en esa transformación, realmente va a quedar pequeño todos nuestros esfuerzos que hicimos en buscar la santidad en nuestra vida actual. Cuando lleguemos en ese momento, cuando seamos transformados y resucitados con ese cuerpo nuevo en gloria, seremos semejantes verdaderamente y vamos a decir, ahora sí que sí estamos a la altura de ese varón perfecto. Ahora sí nuestra naturaleza es conforme a la del Padre. Ahora sí llegó el tiempo, pueblo. Ahora sí llegó el tiempo en que nuestro cuerpo va a ser semejante al de nuestro Señor. Gloria a nuestro Dios. Primera de Juan, verso 3, verso 2 nos habla también. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, nuestro cuerpo aún no está manifestado lo que realmente somos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste en ese precioso hora y día y momento, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Ahora no nos parecemos en nada, pero llegados a ese momento, vamos a ser semejantes a nuestro bendito Señor. Ya no habrá lucha con la carnalidad, ya no habrá pensamientos que nos invadan, ya no habrá pecados escondidos en nuestro cuerpo, sino que seremos semejantes finalmente a nuestro Señor. Gracias a ese cuerpo glorificado y esa transformación que Dios va a generar en nosotros. Gloria a nuestro Señor. Ese va a ser nuestro cuerpo definitivo. Ese va a ser nuestro cuerpo definitivo con el cual estaremos en el milenio, reinando esos 1000 años y viviendo en la eternidad con nuestro Señor. Ese va a ser el cuerpo definitivo en el cual nosotros reinaremos con nuestro precioso Señor por la eternidad. ¿Cuántos se alegran? Vale decir que ya lo que tenemos acá no va a ser lo mismo, sino que en ese día, en ese momento, en esa instancia va a dar la iniciación al cuerpo definitivo, al cuerpo real, al cuerpo que realmente Dios es el que busca de nosotros. Gloria al Señor. Posterior a la resurrección de Jesús, encontramos cómo va a ser este cuerpo. Y ahora vamos a buscar y a ver cómo va a ser el cuerpo. Vimos el proceso de transformación, lo que va a suceder con nuestro cuerpo, de que va a llevar de corruptible a incorruptible mediante esa transformación que Dios va a hacer en aquel día. Ahora vamos a ver ciertas características de cómo va a ser aquel cuerpo en aquel día. Y gracias a Dios tenemos la palabra que nos revela y nos explica cómo va a ser esto. O sea, no vamos a las ciegas, no vamos así creyendo, sino que tenemos testigos fieles en la palabra y tenemos fundamentos a través de la palabra de Dios en cómo va a ser nuestro cuerpo en aquel entonces. Y el ejemplo más claro que vamos a encontrar en la Biblia es de nuestro amado Señor Jesucristo. Él cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado. Resucitó como aquel cuerpo que nosotros vamos a tener de aquí al futuro. La vida de Jesús, la resurrección de Jesús, una vez Él resucitado, al menos dice la palabra, al menos de lo que yo pude encontrar, aparece al menos 11 veces en la palabra de Dios mostrando su cuerpo glorificado. Luego de su muerte y su resurrección, Él se presentó a los hombres y a las mujeres al menos 11 veces de las que explica la palabra de nuestro Dios, al menos 11 veces descrita en la Biblia. A muchas personas, a algunos de ellos, a los apóstoles, Él se presentó una vez resucitado y con su cuerpo glorificado, se presentó a los apóstoles, se presentó a los discípulos, se presentó a 2 de sus discípulos que iban en aquel camino a Emaús. Él se presentó también a ellos, se presentó a las mujeres también, se presentó a María Magdalena en específico, se presentó con su pueblo resucitado a Pablo también, mucho más adelante, y se presentó a 500 personas más. O sea, testigos no nos faltan. Testigos no nos faltan para atestiguar de cómo era el cuerpo de Jesús glorificado. Aparece Jesús con su cuerpo glorificado en estas 11 apariciones que nos relata la Biblia, a más de 500 personas, ya los expliqué, y vamos a ver la aparición que tiene delante de sus discípulos, una muy conocida. Lucas capítulo 24, verso 36
al 43. Vamos a leer la palabra de Dios en uno de los acontecimientos en el cual Jesús se presenta con su cuerpo glorificado ante los hombres, en este caso ante los discípulos. Verso 36 dice: mientras ellos, los discípulos, aún hablaban de estas cosas, hablaban de lo que las personas se pasaban del boca a boca, de que Jesús había resucitado, hasta entonces no se había presentado a ellos, y ellos conversaban acerca de esto, cosas de lo que estaba pasando, de estos testimonios que habían escuchado. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos. O sea, apareció en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban los discípulos que veían un espíritu, que veían a un fantasma, por no decir otra palabra. La palabra dice que pensaban que ellos veían a un espíritu, alguien incorpóreo, alguien que no tiene materia, sino que es intangible, que no se puede palpar. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? ¿Por qué piensas y por qué te atemorizas?, le decían a sus discípulos. ¿Por qué piensas que soy un espíritu? ¿Por qué tienes miedo al verme? Mirad mis manos. Y allí Jesús les dice: mirad mis manos. Primera conclusión que podemos entender del cuerpo glorificado de Jesús es que se puede ver, ¿cierto? Porque Jesús le dice: mirad, miren mis manos. O sea, el cuerpo glorificado que Jesús tuvo en ese entonces se va a poder ver. Va a poder ser visto a la vista, dicho sea de paso, de los discípulos, de gente con cuerpos con vista carnal. O sea, lo van a poder ver. A ojo humano se va a poder ver el cuerpo. ¿Se entiende? Porque Jesús le dice: mirad mis manos y mis pies. Él también vemos aquí que Él está hablando, o sea, el cuerpo va a poder hablar también, lógicamente. No va a ser un ente que se mueve y que no va a decir absolutamente nada, que se va a comunicar telepáticamente. No, eso no es así. El cuerpo va a hablar porque Jesús hablaba. Paz a vosotros, le dijo. Y dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Amén. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Ahora, no tan solamente se puede mirar ese cuerpo, sino que se puede tocar. Porque Él les dice: palpad y ved. O sea, el cuerpo glorificado de Jesús se podía tocar. La palabra de Dios dice, más adelante, cuando vuelve a presentarse a los discípulos, tenemos la participación de Tomás, que no estaba desde ese entonces. Y Tomás, ahí está esta historia muy conocida por nosotros, que no creía lo que ellos decían. Y él decía: hasta que yo tocase mi dedo, ¿verdad?, en la llaga, ¿verdad?, en sus manos, y viese y tocase mi dedo en la llaga y pusiese mi mano en el costado en donde fue atravesado de Jesús, yo no iba a creer. Y Jesús se presentó nuevamente y le dice: vamos, Tomás, tócame, toca mis manos. Y dice la palabra que tocó, puso sus dedos, ¿verdad?, en la llaga que Jesús tenía por causa de sus clavos, y puso también su mano en su costado. Vale decir que el cuerpo glorificado que Jesús tuvo, y dicho sea de paso, que nosotros tendremos también, porque seremos semejantes a Él, va a poder ser tocado. Va a ser palpable, no es inmaterial, no es un espíritu, no es algo intangible, no es un humo, es un cuerpo físico. Es un cuerpo como el tuyo y el mío. Se puede tocar, puede ver, puede hablar y puede ser escuchado por cualquier ojo humano y por cualquier oído humano. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y lo explique: un espíritu, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? O sea, Jesús no tan solamente se podía ser palpado, no tan solamente podía ser visto, podía ser escuchado. Él también puede hacer las cosas que un ser humano puede hacer. Dice: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, el cuerpo va a comer, puede comer. Bien, o sea, el cuerpo que nosotros vamos a tener desde entonces, yo quiero que se saque esta idea de que no es un cuerpo espiritual, no es algo intangible, no un espíritu, es un cuerpo físico y que va a poder comer. Como dice acá la palabra, Jesús le solicitó algo para comer y los discípulos le dieron un pez asado y un panal de miel y Él los comió perfectamente. O sea, esas características del cuerpo que nosotros tenemos ahora no van a ser modificadas en aquel entonces. Gloria al Señor.
Y él tomó y comió delante de ellos sin ningún problema. Entonces, ¿qué podemos determinar a raíz de este acontecimiento? ¿Qué podemos determinar de cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado en aquel entonces? Primero, de que es bastante real. De que es real, o sea, no es una ficción, de que no es intangible, es real, es un cuerpo bastante real, de cuerpo y de hueso. Aquel cuerpo va a ser visible, ¿verdad? No es un espíritu, es tangible y se puede tocar. ¿Qué además podemos determinar? Es que aparentemente él va a guardar la apariencia de la persona, porque ellos detectaron que él era Jesús. O sea, la apariencia no va a cambiar. Así que no se haga ilusión de que usted va, si es gordito, va a resucitar flaco, no se haga esa ilusión, o si usted es negrito, va a resucitar rubio, no se haga esa ilusión porque nuestro cuerpo va a ser el mismo de ahora, pero con otra naturaleza diferente. El cuerpo tiene las mismas capacidades que podemos determinar, que va a tener la capacidad de poder comer, va a tener la misma capacidad que nuestro cuerpo tiene ahora, de poder ver, de poder escuchar, pero sí va a tener ciertas capacidades especiales, como la que Jesús tuvo en este momento. La palabra dice que en el principio que leíamos que Él se apareció de ellos. Ellos estaban en una habitación y dice la palabra de Dios que Él se apareció delante de ellos, sin embargo. O sea, el cuerpo glorificado de Jesús tenía la capacidad de aparecer donde Él quisiera. O sea, podía aparecer en un lugar sin la necesidad de abrir una puerta, sin la necesidad de tener alguna llave para poder presentarse, sino que tenía la capacidad de traspasar todo lo material. ¿Vale? Y esto es un poquito más difícil de poder entender, porque no es algo que podemos ver en películas, pero la palabra de Dios dice esto, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? Y no respeta las leyes físicas, porque Jesús podía traspasar, dice la palabra, Él traspasó los muros y llegaba ahí, se parecía ahí delante de nadie sin presentar ningún timbre ni nada que sea necesario para que Él pueda entrar a esa habitación. O sea, el cuerpo glorificado que nosotros tenemos tendrán también estas cualidades. También la palabra de Dios dice que en la ascensión de Cristo, una vez resucitado, luego de estas 11 apariciones, o más bien dicho, de estas 10 apariciones, la 11, la última, es en la ascensión de Jesucristo en el Monte de los Olivos. Cuando Él se presenta ahí, dice la palabra de Dios y les da la gran comisión a cada uno de los discípulos, de aquellos que están, dice que Él asciende a los cielos y va hacia nuestro Padre. Vale decir, o sea que la ley de gravedad no está afectando su cuerpo. Él asciende directamente y dice la palabra de Dios que así como ellos le vieron subir, así él mismo lo van a ver descender. O sea, el cuerpo de nosotros también tendrá estas características. Gloria al Señor, tremendo, ¿eh? Bien. Quizás algunos no lo conocían, pero ahora lo sabemos, de que este cuerpo va a ser y va a tener estas características. En el verso 52 quiero retomar el verso principal de 1 Corintios capítulo 15. En el verso 52 nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. O sea, nos está diciendo cuándo va a suceder esta transformación, este cambio a este cuerpo glorificado. ¿Cuándo? En el momento del arrebatamiento, en el momento de la ascensión a los cielos, cuando Jesús, nuestro Señor, nos venga a buscar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados de corruptibilidad a incorruptibilidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 15 al 18, reforzamos lo que acabamos de leer. Versículo clave por lo demás, versículo clave acerca del arrebatamiento. Capítulo 4, verso 15 al 18. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hablando Pablo, no precederemos a los que durmieron, a los que vale decir que en su cuerpo murieron. No habla del espíritu, habla del cuerpo. El espíritu no duerme. Eso es antibíblico. El espíritu no duerme en la tierra, el espíritu vuelve al Señor que lo concedió. El cuerpo que está durmiendo, que vale decir que está muerto, que está sepultado, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El cuerpo que estaba dormido, estaba sepultado, muerto, exterminado, va a resucitar primero en este nuevo cuerpo. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, que
que no hayamos visto muerte, en otras palabras, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Va a ser el momento indicado cuando sea el momento del arrebatamiento. Si no antes, primero los que murieron nos van a anteceder y van a generar este cambio, esta metamorfosis de sus cuerpos, primero ellos, luego nosotros. ¿Cuándo vamos a ser nosotros? No lo sabemos. No sabemos si va a ser desde el momento que suena la trompeta o en el aire, en el proceso del traslado o en el mismo aire. No sabemos. No sabemos cuándo va a ser específicamente, pero sí sabemos que en el momento de que se toque la final trompeta, allí efectivamente nuestros cuerpos van a ser transformados. Gloria a nuestro Señor. Y estaremos siempre con el Señor. Este es el inicio de nuestra verdadera vida. O sea, nuestra vida que estamos ahora es banal, es una vida que es solamente una transición, pero ojo, es transición pero decisiva. Porque lo que hagamos nosotros en esta vida va a determinar lo que nosotros vamos a hacer en un futuro. Gloria a nuestro Señor. Así que nuestra vida, nuestra verdadera vida, la nueva vida real que vamos a tener va a ser desde ese momento con nuestro nuevo cuerpo. Para todo aquel que ha creído en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gloria al Señor. Vamos a resolver otra pregunta. ¿Quiénes tendrán este cuerpo? ¿Quiénes tendrán este cuerpo? Y la respuesta más fácil es, lógicamente, todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. Esa es la respuesta sencilla, pero quiero abordarla de una manera más bíblica en este sentido. Todos aquellos que van a tener este cuerpo, parten aquellos de quienes van a tener participación de la primera resurrección. Y estos son conceptos que hemos tocado antes. La primera resurrección se basa en aquellos que son parte del arrebatamiento, o aquellos que, como bien dice la palabra, que murieron y van a ser resucitados. Aquellos muertos en Cristo. Esa es la primera resurrección. ¿Vale? Esa es la primera resurrección. Aquellos que murieron y se transforman con su cuerpo glorificado, resucitados, son partícipes de la primera resurrección. De igual manera, aquellos que hayamos quedado en ese entonces y seamos arrebatados, vamos a ser partícipes también de esa primera resurrección. Y como hay una primera, también hay una segunda, lógicamente, hay una segunda resurrección. Y los que participan en la segunda resurrección no son aquellos que son arrebatados, no son aquellos que permanecen con el Señor, son aquellos muertos que resucitan pero para condenación. En el gran juicio blanco que dice el Apocalipsis capítulo 20, específicamente en el verso 4 al 5, habla acerca de la primera resurrección, que también son aquellos que no tan solamente están del arrebatamiento, sino que también aquellos que pasan la gran tribulación, pero en la gran tribulación permanecen fieles al Señor y tienen su muerte ahí, decapitados, perseguidos. Aquellos también son parte de esa primera resurrección. Dentro de la palabra de Jesús, de la palabra de Dios, desde Jesús hasta la gran tribulación, todos aquellos que creen en el nombre de Jesús, desde Jesús, que es el primer ejemplo, que es la primera resurrección, el gran ejemplo, la resurrección máxima, desde ahí en adelante hasta la gran tribulación de aquellos muertos y que son resucitados en la gran tribulación y son redimidos también con este cuerpo glorificado, todos ellos pertenecen a la primera resurrección. Primera resurrección. Están incluidos los creyentes del arrebatamiento, incluido incluso aquellos muertos que una vez Jesús muerto en la cruz, dice la palabra que hubo un gran terremoto y que los sepulcros fueron abiertos y muchos santos también resucitaron. Y es algo que lo pasamos muchas veces de largo, pero la palabra dice que cuando Él muere hay un gran terremoto y los sepulcros son abiertos y muchos muertos santos son resucitados. Son parte también de la primera resurrección. Los arrebatados, los resucitados primeros en Cristo, y pasamos a la gran tribulación, los dos testigos que mueren en la gran tribulación y que son resucitados al tercer día, también como Jesús, son resucitados en esta primera resurrección y también aquellos que mueren en todo el proceso de los 7 años de la gran tribulación. Todos estos son los que van a tener este cuerpo glorificado. Y los que participan en la segunda resurrección no tienen ni parte ni pedazo, lamentablemente, de esto, conforme a sus pecados y que no recibieron a Jesús, y solamente van a ser resucitados para condenación. Solamente para eso. Gloria a Dios. Juan 5, 28, 29.
Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. A resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y estas dos resurrecciones no son al mismo tiempo, como les explico. Son primero una primera resurrección y luego para el juicio es la segunda resurrección. Los primeros van a ser resucitados para vida, con este cuerpo glorificado, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, en diferentes tiempos de temporalidad. Primera de Corintios 15, 54 a 58, y con esto finalizamos y damos fin al capítulo, al versículo inicial que leímos. Primera de Corintios 15, 54 a 58, sigue y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá al fin la palabra escrita, sórbida es la muerte en victoria. Amén. Cuando esto pase de corruptible en nuestro cuerpo a incorruptible, al fin se cumplirá esta palabra que dice, sórbida es la muerte en victoria. ¿A qué hace referencia a esta frase? Quizá algunos no la entienden a primeras, pero sórbida, la palabra sórbida hace referencia a la capacidad que tiene un cuerpo de atraer un mismo cuerpo pero en estado líquido. El mejor ejemplo es el pan en agua. El pan en estado sólido, si uno lo coloca en un vaso de agua o en un charco, como usted quiera decirlo, se coloca, el pan va a absorber el agua, ¿cierto? Va a absorber el estado líquido de esa agua y le va a hacer para sí el pan. Entonces, cuando habla de sórbida, hace referencia a este acto. ¿Ya? O sea, también hay otro concepto que se habla acerca de sorber, cuando uno toma una bebida o una gaseosa, por ejemplo, y hace un sorbo, ¿sí? Un sorbo, y se toma un líquido, es la misma expresión. O sea que la muerte, por medio de este cuerpo, por medio de este cuerpo que va a ser vestido de incorruptibilidad, va a absorber la muerte. O sea, la muerte ya no va a tener dominio sobre ese cuerpo incorruptible, sino que el cuerpo incorruptible de gloria va a vencer a la muerte. Gloria al Señor. Por eso dice, sórbida es la muerte en victoria. Amén. El cuerpo incorruptible sorbe a la muerte en victoria. Porque ya la muerte no tiene dominio sobre este cuerpo en gloria. ¿Dónde está, oh aguijón, tu muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Señor. Así que, hermanos, verso 58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Y este es el mensaje para usted y para mí. Estemos firmes y constantes. Firmes y constantes. Venga lo que venga. Sea lo que venga, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que creemos, nuestro esfuerzo humanamente, lo que hemos dedicado, nuestras horas estudiando la palabra, nuestras horas dedicadas al servicio de nuestro Señor, las oraciones que hemos hecho no son en vanas. Y esforcémonos, hermanos, para lograr en aquel día, en aquella hora, y tengamos este cuerpo incorruptible y que por fin podamos decir y se cumpla, que al fin sórbida es la muerte en victoria. Gloria a nuestro Señor. El cuerpo físico sorberá la muerte teniendo victoria sobre ella. ¿Y qué debemos nosotros hacer ahora? ¿Cuál es, además de todo lo que hemos visto, de esta pequeña incursión acerca del cuerpo glorificado que vamos a tener, cuál es nuestra misión? Entonces, si sacamos en conclusión, hermano Jordan, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que estar firmes y constantes. Tenemos que estar firmes y constantes, sabiendo y conociendo que todo lo que estamos haciendo no es en vano, sino que lo que nosotros hacemos tiene mucho más valor de lo que el hombre allá afuera puede hacer en estos instantes. El hombre puede ganar todo a su alrededor, puede tener todo lo que ellos quieren, pero si pierde su alma, no tiene absolutamente nada. Todo lo que hacemos nosotros no es en vano, es una verdad tremenda y es un privilegio tremendo, y será cumplida la palabra que seremos finalmente semejantes a Él.
semejantes a nuestro Señor. Así que no nos cansemos, no nos debilitemos, no demos pies atrás, no miremos atrás. Sigamos firmes y constantes en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque nuestra carrera no es en vano. Y llegará aquel día en donde la primera resurrección se hará para aquellos que murieron en Cristo, y aquellos que se mantuvieron serán arrebatados y transformados en ese cuerpo de gloria. ¿Quiere usted ser parte de este cuerpo? ¿Quiere usted tener ese cuerpo como Jesús lo tiene ya, lo tiene ahora? Porque Él ascendió a los cielos y tiene ese cuerpo en estos momentos. Quiere tener el mismo cuerpo glorificado de Jesús. Quiere ser parte del reino celestial. Quiere ser parte de esa incorruptibilidad. Quiere ser digno de tenerse en cuenta como ciudadano del reino de los cielos. Esforcémonos. Estemos firmes, constantes, mantengamos nuestra fe, aunque el mundo de afuera mantenga otra corriente ajena a lo que su palabra dice, mantengámonos firmes. Hay que opinar distinto, hagámoslo conforme a la palabra de Dios, mantengámonos férreos delante de la palabra de Dios, y así nosotros obtendremos finalmente el galardón que nos espera y mantendremos finalmente la esperanza de gloria y diremos finalmente: sórbida es la muerte en victoria. Gloria al Señor. Damos gracias a nuestro Dios por la palabra de Dios.